¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a Revolución Democrática 2.0, una emisión más que traemos para todas y todos ustedes desde el Partido de la Revolución Democrática, quien les envía un cordial saludo a través de su servidora, pero por favor ustedes también envíen sus comentarios, escríbanos, ya lo saben que yo soy muy latosa con eso, compartan el programa por favor, para que llegue a más y más personas. Pues bienvenidas, bienvenidos, el día de hoy, como saben, vamos a seguir hablando a lo largo de muchos programas sobre temas que a ustedes les interesan. El día de hoy vamos a hablar específicamente sobre los gobiernos locales y el federalismo, hablando precisamente del pacto fiscal y la soberanía estatal. Y para ello tenemos tres ponentes extraordinarios, tres participantes que yo les voy a presentar. Voy a presentarles a Arturo Ortiz Méndez, él es presidente del Comité Ejecutivo Estatal del PRD en Zacatecas, hasta donde enviamos un cordial saludo. Arturo, gracias por conectarte con nosotros, bienvenido. Un saludo para todos ustedes y gracias por la invitación. A ti por estar con nosotros, y voy a presentarles también al maestro Christopher Cernicharo Reina. Él es maestro y candidato a doctor en Ciencias Económicas, coordinador de Finanzas Públicas Locales del Centro de Investigación y Económica y Presupuestaria, CIEP por sus siglas. Maestro, bienvenido a Revolución Democrática, ¿cómo está? ¿Qué tal? Muy bien, ¿y ustedes? Muchas gracias por la invitación. Gracias a usted por estar con nosotros, y les voy a presentar también al doctor Tonatiu Guillén López. Él es doctor en Ciencias Sociales, expresidente del Colegio de la Frontera Norte, del cual también es docente e investigador, autor del libro Federalismo, Gobiernos Locales y Democracia, así como investigador del Departamento de Estudios de Administración Pública y docente en la Universidad Nacional Autónoma de México. Doctor, ¿cómo está? Un gusto saludarle, bienvenido. ¿Qué tal, Gabriela? Muchas gracias. Encantado de estar en el programa. Encantada también yo de estar con ustedes tres y con todos y todas las que nos están viendo en estos momentos, que se están conectando. Ya saben, échenos sus preguntas para que podamos desarrollarlas a lo largo del programa. Comencemos bien, si les parece, y les parece a ustedes, conceptualizando justamente, pues, ¿qué es el federalismo para aquellos que nos están viendo y que no tienen ciertamente este concepto? ¿Qué es el federalismo mexicano? Yo le voy a pedir, por favor, maestro Guillén, si podemos comenzar con usted. Adelante. Gracias, Gabriela. El federalismo, pues, es la definición que nos da la Constitución para la organización del Estado, del aparato de Estado en México, y estamos, pues, en el modelo clásico de un gobierno nacional y al mismo tiempo gobiernos estatales, que son soberanos y que sobre esa base de la construcción de la soberanía estatal se solidifica y se consolida la soberanía nacional. Entonces es un modelo de gobierno dividido en este sentido, requiere una coordinación muy especial, pero sobre todo el asunto central es la capacidad de los estados y de las sociedades estatales e incluso de las municipales de ser partes activas y creativas de la voluntad nacional. Eso no, a diferencia de un gobierno único, centralizado, el modelo federal apuesta por una combinación de soberanías y de formación de una voluntad nacional a través de un gobierno nacional federal, pero con la participación activa también de los estados. Le agradezco mucho, doctor. Maestro Christopher, compártanos también usted su concepto. Muchas gracias. Bueno, a mí me gusta considerar tres conceptos a la hora de hablar de este término. Uno es la recaudación federal participable, que pues son los recursos, la recaudación que se tiene como país, por una parte de ingresos tributarios, otra parte petrolera. ¿Por qué es importante? Porque de aquí se salen los recursos para las participaciones y las aportaciones federales, que son recursos que transfiere la federación a los estados. En el caso de las participaciones vamos a tener recursos que son de libre disposición para las entidades federativas, mientras que las aportaciones son recursos que ya están previamente etiquetados, que van a temas como educación, salud, infraestructura social, etcétera. Muchas gracias. Le agradezco mucho, maestro Christopher. Arturo, por favor, también compártanos su concepto rápidamente. Bueno, de la definición, la conceptualización que hace el doctor Guillén,
Desde luego, con todo respeto, creo que él, por su currículum, es el que nos puede ir guiando más sobre la teorética, toda la construcción teórica, legal, jurídica, sobre el concepto y la realidad que se vive en el país en materia del federalismo. O sea, yo a mí me gustaría guiarme pues sobre esa parte. Y con Christopher, con el maestro Christopher, la parte que él tiene experiencia, que tiene que ver, que fundamentalmente tiene experiencia en otras cosas, pero en esta charla, a mí me gustaría soportar mi intervención sobre la base de la experiencia que él tiene fundamentalmente en el tema de las recaudaciones y las participaciones, el pacto federal en su componente de participaciones, ¿verdad? Pero bueno, yo quisiera compartir con ustedes lo siguiente, la importancia, la relevancia, la trascendencia del federalismo, más allá de sus orígenes en la realidad, nos ha servido a los mexicanos como plataforma o como cimiento fundamental para la construcción de la democracia en nuestro país. Es decir, el federalismo no nada más es un modelo de organización en abstracto o de organización para la organización del Estado, pues a nivel federal y a nivel de las entidades, ni nada más es un pacto que tiene que ver con la forma de recaudación y luego la distribución. Creo que el federalismo mismo tiene en sus bases la responsabilidad o sirve como plataforma para la construcción de la democracia mexicana. Es decir, cuando hablamos de la vida democrática en nuestro país, hablamos de la participación para la elección de las autoridades federales, pero también de la elección para las autoridades locales. Y eso en sí mismo, incluso no nada más las entidades federativas, sino también los municipios, eso en sí mismo tiene una base de sustentación en el federalismo. Y creo que esto es muy importante señalarlo en razón a que la tentación por construir, por transformar esto en un modelo centralista, pues nos hace a quienes tenemos una idea de que este país debe consolidar su democracia y debe cultivar sus valores y su vida democrática, pues que entendamos y que cada vez más cultivemos y refinemos el concepto y la idea misma del federalismo para el fortalecimiento de la democracia. Yo por esa línea me voy a mover. Perfecto, les agradezco a los tres. Voy a realizar también otra pregunta para los tres, ahorita vamos a ir contestando uno por uno. Pues la subordinación de los poderes, tanto legislativo como judicial, al ejecutivo, pues convierte la práctica justamente del federalismo en una simulación, pues anula por completo la división de los poderes. Yo quisiera preguntarles qué obstáculos enfrenta en la actualidad el federalismo en nuestro país. ¿Les parece si vamos con el maestro Christopher? Por favor, adelante. Claro que sí, muy buena pregunta y creo que muy importante. Considero que una de las limitantes o uno de los obstáculos actuales del federalismo, pues lo está representando la contracción económica ocasionada por la pandemia. ¿Por qué es importante? Si volvemos a lo que les platicaba de la recaudación federal participable, de las participaciones y de las aportaciones, recordemos que la recaudación federal participable depende de la actividad económica que hay en el país. Mientras esta recaudación federal participable sea más alta, los estados también van a recibir más recursos, tanto de aportaciones como participaciones. Entonces, dada la contracción económica que estamos viviendo, pues esperaríamos que se distribuyan menos recursos a los estados. Creo que es un reto muy importante para el federalismo. Le agradezco, maestro Christopher. Doctor Guillén, ¿usted qué obstáculos pudiera detectar para el federalismo en la actualidad? Gabriela, hay primero que distinguir entre lo que son la estructura republicana de poderes del Estado, este es el ejecutivo, el legislativo y el judicial, y sus relaciones, que es distinta de las relaciones del gobierno nacional con los estados. Esa es otra relación. Y en esa otra relación es donde está la esencia de las capacidades del sistema federal. Cuando, por ejemplo, la recaudación, las atribuciones, las funciones,
la decisión de cómo se construye la voluntad nacional está concentrada en el Ejecutivo Federal, como ha sido progresivamente cada vez más en los últimos años, entonces hay una anulación de las capacidades de los estados, capacidades materiales, pero también políticas, de incidir sobre la definición de lo que es la orientación de la nación y su destino. Allí esa pérdida de capacidades políticas es la esencia de la problemática del sistema federal en México. No es una cuestión nueva, el modelo federal lo tenemos desde principios de la independencia misma prácticamente. La Constitución del 17 redefine y actualiza el sistema federal, pero lo cierto es que el sistema político desde el 17 y en adelante y la concentración progresiva de funciones y sobre todo de recursos en el gobierno, en el Ejecutivo Federal, para decirlo claramente, pues fue arrastrando y alargando una debilidad material y política de los estados. Entonces, esa historia es la que todavía no corregimos. Hubo una coyuntura a mediados de los años 90 en donde se recupera la discusión sobre el sistema federal. Incluso el gobierno de Fox todavía planteó un programa especial para el desarrollo del sistema federal. Ya estaba planteado desde el gobierno de Zedillo, se reitera un poco después en el gobierno de Calderón, pero lo cierto es que se anula y cada vez se avanza en un modelo centralizado. Entonces, esta curva de modelo centralizado que se suponía que pudimos haber cambiado desde el 2000, no lo corregimos y se profundizó con Calderón, se profundizó en los 2 sexenios siguientes y actualmente tenemos un modelo altamente en curva y avanzando hacia una concentración de funciones extraordinarias en el Ejecutivo Federal. Y de paso, como dijiste, anulando también las capacidades sobre todo el Poder Legislativo, de Senado y de diputados. Entonces, en ese escenario, Gabriela, pues la problemática es vieja, pero ahora está en el mayor punto de riesgo que en muchos años. Agradezco, doctor. Arturo, ¿qué opinión tiene usted al respecto? Bueno, diríamos pues que vivimos en un país que opera, que funciona bajo un sistema, bajo un federalismo debilitado, o diríamos un federalismo mocho. Primeramente, el sistema de gobierno que tenemos en nuestro país, el sistema presidencialista, supone la existencia, bueno, que es lo que tenemos, la división de los poderes, el ejecutivo, el legislativo y el judicial, cada vez más debilitados. Yo no sé si por decisión propia o porque el ejecutivo es muy autoritario y muy atropellador de los otros 2 de poderes. Pero lo que es cierto es que este debilitamiento, bueno, vivimos en un sistema presidencialista, obviamente, pero el debilitamiento de la función real y de la operación real de estos 2 poderes trastoca o afecta el funcionamiento del federalismo a nivel en la otra dimensión, en la dimensión del Ejecutivo Federal, el gobierno federal, sus incidencias en los gobiernos estatales y los gobiernos municipales, en razón a que al final de cuentas los presupuestos de egresos, para hablar de un aspecto, el presupuesto de egresos al final de la federación, al final de cuentas, es aprobado por la Cámara de Diputados. Si la Cámara de Diputados no está funcionando a plenitud en virtud a que no está funcionando con la autonomía, con la independencia que se requiere para lo que ahí se resuelva, verlo en función del interés superior que es la nación, incluidos sus estados y sus municipios, pues entonces tenemos un trastocamiento del federalismo, pero también tenemos un trastocamiento por esa vía
tenemos un trastocamiento del federalismo, pero también tenemos un trastocamiento de la democracia y de las oportunidades de desarrollo. Por lo que comentaba, entre otras cosas, Christopher, pues, ¿verdad? En términos, pues, de dinero que se redistribuye o se distribuye. Pero yo creo que el federalismo está trastocado en nuestro país y las tendencias al centralismo con un gobierno, con gobiernos con tendencias altamente autoritarias, pues entonces estamos en una situación crítica porque la institución federada, el Estado federado, pues cada momento, a cada paso, cada decisión de la federación va trastocando a dos partes que son fundamentales en el federalismo: los estados, las entidades federativas y los municipios, por la vía de los recursos y por la vía de la normatividad, que luego es otro asunto que hay que tratar más adelante. Pues justamente, ¿qué les parece si más adelante continuamos hablando sobre este tema? Mientras vamos a ir rápidamente a un corte para escuchar algo fundamental. ¿Qué opina la ciudadanía al respecto del tema que estamos hablando el día de hoy? Pues, ¿qué les parece si me acompañan? Y vamos rápidamente a escuchar qué opina la ciudadanía. Bueno, primero tendríamos que checar a qué te refieres con la distribución de los recursos, porque anteriormente la distribución de los recursos que obtenía el gobierno federal se repartía a todos los estados. Ajá. Y los estados como tal tienen que repartirlo entre ellos mismos a sus municipios. Ok, pero anteriormente esta repartición era conforme a los votos que obtuviera el partido en el poder. Pues si el partido en el poder tenía mayoría de votos, pues entonces la recaudación era para ese estado que le brindara más apoyo en ese sentido, ¿no? Entonces ahora yo pienso que ahora ya no es así, ¿no? Ahora con este nuevo cambio de gobierno, los recursos tienen que ser equitativamente. No se ha visto todavía porque no puedo decir que ya está empezando el gobierno, ya tiene 2 años, lleva para la mitad del sexenio, pero sí hay una distribución diferente a los estados donde no había mayor equidad en cuanto al recurso del gobierno federal. Ya estamos de regreso con ustedes en Revolución Democrática 2.0. Yo los voy a seguir y las voy a seguir invitando a que compartan y compartan y compartan este programa. Pero si no lo alcanzaron a ver, pues ya saben que también nos pueden encontrar en YouTube como Revolución Democrática 2.0 y encontrar este programa y los demás incluso de las temporadas anteriores para que ustedes puedan verlos. Ahora sí que como su serie favorita, vean una temporada y la otra y la otra. Ustedes pueden encontrar nuestros programas en YouTube también y aquí en Facebook. Compartan y échenos un mensaje, por favor. Vamos a continuar con nuestro programa del día de hoy. Acuerden que estamos hablando sobre el federalismo. Vamos en ese tenor rápidamente a hacer la pregunta para que nos alcance el tiempo. El federalismo, pues como sabemos, funciona como una forma democrática de distribución del poder político. Pero ¿qué tanto realmente contempla a los gobiernos locales, Arturo? Bueno, tenemos un problema. El primero es que la mentada fórmula redistributiva, pues es una fórmula como cualquier otra fórmula que se puede convencionalmente definir o establecer. Y para el caso vigente, o sea, la fórmula que se utiliza actualmente, pues es una fórmula que los gobernadores, a propósito de la crisis sanitaria, los gobernadores en su mayoría, unos con más, otros con menos insistencia, pero al final de cuentas creo que todos están planteando la necesidad de reformular, de rediseñar lo que se conoce como pacto fiscal o revisar el pacto federal por lo menos en el capítulo de las recaudaciones y la redistribución. Yo les voy a poner el ejemplo yo tengo información aquí más o menos cercana de Aguascalientes, de Zacatecas, que es donde vivo,
Y de aquí al norte, pues, el caso de Coahuila, el caso de Nuevo León, el caso de Tamaulipas, Durango, Sonora, Sinaloa. Bueno, en el caso de Zacatecas, tiene le corresponde o le toca, vamos a decirlo así muy elementalmente, una participación federal similar a la de Aguascalientes, idéntica, hagan de cuenta que es la misma cantidad de dinero que llega de la Federación a Aguascalientes, la misma que llega a Zacatecas. Sin embargo, la generación de riqueza en Zacatecas tiene tres componentes fundamentales, que es el asunto de la minería, que todavía no termina de resolverse si el impuesto minero va a tener algún impacto en la entidad, en este caso en Zacatecas, o en las entidades federativas en donde hay actividad minera. Ese es uno. El otro es la actividad agrícola, pero fundamentalmente es una agricultura de producción de básicos. No hay industrialización, no hay, vamos a decir, no hay agregación de valor de manera significativa, de tal suerte que Zacatecas como entidad en su Producto Interno Bruto es la entidad que mayor, vamos a decir, cuyo Producto Interno Bruto se integra con mayor porcentaje de la actividad agrícola o agropecuaria, pero insisto, en el sector, en la producción básica, pues, ¿verdad? No hay agregación de valor. De tal manera que la generación de riqueza y la generación de impuestos por esa vía, pues es prácticamente inexistente. Y la otra es el sector servicios. Y entonces, más allá de las aportaciones federales, por lo que comentaba el maestro Christopher y el doctor Guillén, en este caso a Zacatecas le afecta bastante porque la cantidad de recursos que llegan es prácticamente para que paguen la nómina, el gobierno del origen que sea. Aquí en Zacatecas ganó el PRD hace 22 años y luego volvió a ganar, primero con Morral y luego con Amalia y luego ya volvió a ganar el PRI. Pues yo sostengo que para el próximo sexenio, independientemente del origen o de la afiliación política del gobernador en Zacatecas, estamos en un verdadero problema porque no hay recursos, no hay un solo centavo disponible para invertir en el desarrollo. Y entonces ya no hablemos de que el federalismo pues es ayuda, potencia, facilita el desarrollo equilibrado de la nación, de la federación, sino que en el caso de nosotros el federalismo y la política social, el impacto en la pobreza y en general los programas sociales que se están implementando en el país, pues tienen el impacto que se genera en todas las entidades. Pero la diferencia es que en entidades como Zacatecas, como el propio Nayarit, el propio Tlaxcala, pues son entidades que se ven muy afectadas, ya no digo yo del sur, es otro asunto igual o más complicado, pero entidades pequeñas como de las que estoy poniendo como ejemplo, se ven muy afectadas en razón de que no hay un solo centavo que tenga el gobierno estatal, ya no se diga los gobiernos municipales, para poder invertir en infraestructura social. Entonces, si no hay inversión en infraestructura social, ya lo demás ni siquiera lo comentamos. Es decir, sí se necesita revisar el pacto, ¿verdad? Sí se necesita revisar toda la fórmula y la estructura y el marco jurídico si es necesario. Perfecto, Arturo, te agradezco mucho. Maestro Christopher, ¿los municipios qué participación tienen? Hablábamos ya de los gobiernos estatales, pero los municipales ¿qué participación tienen? ¿Toman decisiones de la vida nacional y estatal? ¿O son realmente libres o no? ¿O nada más fungen como administradores de los servicios públicos? Muchas gracias, Gaby. Me gustaría retomar a partir de la respuesta que acaban de dar, hablando de fórmulas. Me gustaría distinguir dos cosas, las participaciones y las aportaciones, para hablar de la libertad que tienen los gobiernos nacionales. Por ejemplo, en el caso de las aportaciones, podríamos decir que esa libertad es menor porque estamos de recursos que ya están etiquetados. Por ejemplo, yo te los paso, todos los recursos de aportaciones por concepto de salud, se tiene que ir a salud. Para educación, se tiene que ir a educación, y para varios temas, ¿verdad? Por otra parte, tenemos las participaciones que podríamos decir que son las que le dan más libertad al gobierno subnacional, no nada más a municipio, también a estados, en el sentido que son recursos de libre disposición. También otro tema que quería comentar,
es relacionado con la respuesta que nos acababan de dar acerca de la infraestructura, acerca de la inversión en infraestructura. Estoy de acuerdo que son recursos que han disminuido en lo que se refiere a las transferencias de la federación a los estados. Concretamente vimos cómo cayeron los recursos del ramo 23, que pues le da menos libertad a los estados para gastar en infraestructura urbana, como puede ser alumbrado público, fosas sépticas, drenajes, alcantarillado. Creo que ese recorte de recursos también le resta libertad a los gobiernos subnacionales porque invierten en infraestructura. Teóricamente nosotros esperaríamos ver algo que se llama un efecto multiplicador. ¿Qué quiere decir esto? Se lo explico rapidísimo. Yo tengo inversión, invierto en inversión, eso hace que crezca más mi economía. Al crecer la economía hace que vuelva a crecer la inversión y es como un círculo virtuoso. Si nosotros tuviéramos ese círculo virtuoso trabajando a través de la infraestructura, pues los estados eh, recaudarían más, tendrían mayor actividad económica y creo que podrían tener una mayor libertad, no tendrían más recursos y tendrían mayor libertad para proveer bienes y servicios para su población. Gracias. Les agradezco a los tres. ¿Qué les parece si ahora pues nos vamos a hablar sobre el pacto fiscal y esta distribución de recursos? En varios gobernadores pues se quejan justamente de lo que estamos hablando, de esta falta de apoyo de la federación, o bien de una injusta distribución, como ya lo están mencionando, de estos recursos federales en las entidades. Pero yo quiero que nos profundicemos un poquito más sobre este pacto fiscal y qué opinión les merece el pacto fiscal en este momento. Maestro Guillén, doctor Guillén, adelante. Mira, voy a dar un paso antes y establecer que la problemática del sistema federal no es una cantidad de dinero. Esto es, si subimos a 100 o subimos a 200, subimos a 300, no hace mejor al sistema federal. Obviamente si lo bajamos sí lo hace peor. Pero lo que quiero decir es que no se trata de una cantidad de dinero. Se trata de cómo participas en la construcción de la decisión. Lo que acabas de decir ahorita sobre el pacto fiscal es muy importante. ¿Cómo se construye, cómo se reconstruye, cómo se define y redefine un pacto fiscal o cualquier otro acuerdo de política nacional? Si tiene o no participación en un mecanismo de decisiones los estados para definir y redefinir un acuerdo de estas características, entonces ahí está la diferencia sustantiva. No, reitero, no en la cantidad de recursos, sino cómo participas en el mecanismo de decisión. Se supone que una institución fundamental del sistema federal es el Senado. Lamentablemente el Senado no ha cubierto ese rol. Pero también es importante otra dimensión del sistema federal a la que no estamos acostumbrados, y es el de la política intergubernamental. ¿Qué quiere decir? Entre estados y el gobierno federal, la nación, sí hay y debe haber diferencias, acuerdos, tensión, acuerdo, pero esos son los mecanismos para participar en el proceso de decisiones. Y esos instrumentos no los tenemos. Existe por ahí una cosa informal que se llama la CONAGO, pero es un mecanismo, reitero, informal. Incluso es muy chistoso que la CONAGO sea una asociación civil. Esto no es un órgano reconocido por el Estado para formar parte de las decisiones que construyan a la política nacional en todos los campos, incluido evidentemente el fiscal. Entonces, reitero, no es una cuestión de dinero, es una cuestión de cómo participas en la construcción de la decisión. Y segundo asunto, que también los estados, y aquí hay que asumirlo como crítica, los estados tienen una debilidad política muy fuerte. Los estados tienen sus propias distorsiones. Los ejecutivos estatales también tienen sus manos extendidas sobre los congresos
estatales y en muchas ocasiones, con frecuencia, casi continuamente, también sobre los poderes judiciales en los estados. Entonces ahí hay también mecanismos que replican lo que estamos criticando a nivel nacional, también existe. Entonces, con esto lo que quiero subrayar es que los estados también están obligados a una reforma democrática, una reforma que les dé fuerza política desde dentro, desde las sociedades. La soberanía no es del gobernador, la soberanía del estado es del pueblo, de la sociedad. Entonces, si no se fortalece la democracia a nivel de los estados y que se refleje en los municipios y que se refleje en el Congreso y en las relaciones poderes estatales, vamos a seguir teniendo estados débiles. Y si tenemos estados débiles, vamos a seguir teniendo un sistema federal también debilitado. Entonces hay que avanzar en los dos vías, la interna de reforma en los estados y la que subrayo de la política intergubernamental para hacer que los estados formen parte como actores reconocidos para construir la voluntad nacional. Ahorita dices el ejemplo del pacto fiscal, pero también hay otro, y sin duda está escrito, pero deben ser parte, no solo pedir, no solo que les den más dinero. Lo importante no es la cantidad, es la decisión. ¿Quién toma la decisión? ¿Y cómo? ¿Qué les parece? Le agradezco mucho, doctor. ¿Qué les parece y también me regalan su opinión sobre el pacto fiscal? Pero ahorita que regresemos del corte, porque me están informando que en el quirófano de Revolución Democrática, ¿sí?, acaba de llegar un paciente muy crítico, le dio una crisis de COVID-19, infectados, ok, tiene muchos problemas este paciente, así que yo los voy a invitar y también los voy a invitar a ustedes a que me acompañen al quirófano para ver qué podemos hacer por este paciente que yo creo que ya había venido, ¿verdad? A cada rato viene a dar aquí y cada vez nos llega más grave. Acompáñenos, por favor, a Operación Política. Dios mío, ¿qué voy a hacer con este paciente? Otra vez usted aquí. Oiga. No, ya está en shock este paciente, por favor, enfermera, ya no me contesta, se le están yendo los signos vitales. Doctores, aquí están conmigo, por favor, ayúdenme. Dele una aspirina. Una aspirina, ¿tenemos aspirina o ya no? Con eso se Híjole, cura. no hay aspirina. Cura todo, la aspirina. No, pues es que se la robaron los del gobierno anterior. Sí, no, aquí no tenemos ni curitas, con eso le digo todo. No, es que miren, este paciente de verdad está grave. Fíjense, no tiene presupuesto, trae una deficiencia de coordinación del gobierno federal con los estados y los municipios bien gacha, de plano, ya no sé qué hacerle. Tiene una crisis sanitaria por si fuera poco. No, hombre. No, ya, aquí ya intentamos de todo porque no tenemos mucho, ya usamos el detente, ya usamos de todo y no se puede con este paciente. Doctor Guillén, ¿qué le hago a este paciente? Hay que distribuir mascarillas masivamente para que nos salgan más baratas. Ok. Doctor Christopher, ¿usted qué me recomienda hacerle a este paciente? Vamos a darle una vitamina que fortalezca la recaudación local. Ok. Los gobiernos en México, más o menos tendencial, recaudamos menos que en el resto del mundo. A lo mejor eso nos ayuda. Pues yo espero que sí. Arturo, por favor, mira, se me ocurre, no sé, inyectarle una alta dosis de democracia a este paciente. ¿A ti qué se te ocurre? No, es que la democracia ya fue vulnerada en este país por los gobiernos anteriores, entonces, y la sociedad está enferma de COVID, entonces, pues es un enfermo terminal, ya está aliviándose, pero no sabemos, pero ya mero se alivia, entonces Pues hay que aguantar nada más, hay que aguantar un ratito. Por saber si nos aguanta este paciente, porque de verdad cada vez viene peor. Mira, ya tiene una falta de circulación grave de los recursos para atender la pandemia, como que no le circula bien ese recurso, le van a salir varices, yo creo que
mira, así le van a salir porque no circula aquí el presupuesto ni el recurso para la pandemia. Yo creo que sí, habría que inyectarle de todo a este paciente. A ver, enfermera, por favor, écheme, no sé, atención a los municipios, igualdad también, por ahí sí tienen, porque pues no nos ha llegado el medicamento, ¿verdad? ¿Por qué Pero no le ahorita vamos ponemos a la ver. ley de coordinación fiscal? Sí, yo creo que, a ver si Ese tienen por ahí. componente inercial, a quitárselo, vamos a checar, porque ese componente inercial depende de población y de transferencias pasadas, pues checarlo, ¿no? A lo mejor no está tan bien Sí, esa inercia. perfecto, doctores. Doctor Guillén, ¿algo más que me recomiende hacer con el paciente? Pues vamos a esperar que se reacomoden las fuerzas sociales para que se conviertan en vitaminas y transformen a la estructura del país. Pues espero que con todo lo que me están recomendando hacerle, este paciente por lo menos se mantenga estable y no se muera, por favor, porque ya yo siento que en una de esas se nos va este paciente, ¿eh? Se nos va a morir. Aunque tiene ganas de vivir, ya se está dejando morir, pero hay que ayudarle. Les agradezco mucho que me hayan ayudado porque yo ya de plano ya no sé ni qué hacer con este paciente. Así que gracias, doctores, por favor quédense conmigo, no se vayan por si se pone más gacha la Gracias, cosa aquí. doctora. Gracias y gracias a ustedes. Gracias, doctores. Gracias. Éxito. Bueno, es importante porque los recursos públicos tienen el origen principal en el pago de impuestos que todos hacemos, que constituyen la recaudación. En México tenemos un sistema fiscal centralista y ese sistema concentra la mayoría de los recursos en la federación, en el gobierno federal, y esos recursos son recaudados por el SAT, por el Sistema de Administración Tributaria, que depende del gobierno federal, de la Secretaría de Hacienda. En su gran mayoría, me refiero al IVA, al impuesto sobre la renta y otros impuestos de carácter federal, como los impuestos especiales sobre productos del trabajo, sobre producción y servicios, el IEPS, y entonces ese dinero entra a las arcas federales porque los estados y los municipios han cedido sus potestades tributarias. Los cobra la federación esos impuestos cuando deberían cobrarlos los estados y los municipios. Así se concentra el dinero a nivel federal y tiene que bajar a través de participaciones y aportaciones a estados y municipios. El 20% nada más de lo recaudado se entrega a los estados y de ese 20%, el 4% es el que se reparte a los municipios. Entonces, con ese centralismo y esa forma de distribución, pues tenemos que, por un lado, hay una gran dependencia de la federación y por otro, los ingresos por esos conceptos son raquíticos. Los presupuestos que reciben los estados por esa vía y sobre todo los municipios que reciben ya nada más, por ejemplificarlo, por ilustrarlo, reciben 4 centavos de cada peso para todos los municipios, para 2.500 municipios, 4 centavos de cada peso recaudado. Y los estados reciben el 20% de lo recaudado, digamos 20 centavos de cada peso que reciben los estados, de los cuales 4 los tienen que transferir a los municipios. Entonces hay un sistema muy centralista que debería cambiar y creo que ese es el motivo por el que el PRD ha propuesto
que haya un nuevo pacto fiscal. Es evidente que en la mayoría de los estados de la República se vive un estado de involución, toda vez de que hemos visto que hay una falta de desarrollo y de progreso. En Sonora, por ejemplo, los sectores que le dan plusvalía, como lo es la agricultura, la pesca, el turismo, la inversión económica, se ha visto afectada sobre todo por los recortes presupuestales que ha venido aplicando el gobierno federal. Esto habla de un abandono a la esfera estatal y surge la imperiosa necesidad de revalorar lo que tiene que ver con el pacto federal. Hoy por hoy es conocido por todos que los estados no están siendo retribuidos de manera proporcional con lo que recaudan, con lo que contribuyen pues al federalismo de este país. Sin embargo, los problemas de la inseguridad, del desempleo, de la falta de oportunidades, ha venido creciendo y mucho tiene que ver con las políticas públicas que ha impulsado el gobierno de la Cuarta Transformación. Desde aquí, desde esta latitud, exhortamos al gobierno federal para que trabajen desde ya con gobernadores de las entidades federativas y con legisladores federales en la construcción de un nuevo pacto fiscal, en donde los que ganen sean todos los mexicanos y no los gobernadores en turno. Yo siempre regreso bien preocupada de ese quirófano, de verdad que cada operación que realizamos está bien complicada, ¿a poco no? Pero ¿ustedes qué harían? ¿Qué le recetarían a este paciente para que mejore? Ayúdenos por favor, porque recuerden que todos vamos a ser los doctores de este paciente que nos necesita, que es nuestro país. Así que ya saben, envíenos por favor su receta, su conclusión médica, su conclusión personal y ciudadana, su consejo, son bienvenidos. Lamentablemente pues ya llegamos a la recta final de nuestro programa Revolución Democrática el día de hoy, pero vamos a continuar si les parece bien y disfrutar al máximo de este último segmento. Maestro Christopher, por favor, compártanos rápidamente su opinión sobre el pacto fiscal. Claro que sí. Bueno, yo creo que el pacto fiscal pues es perfectible. Tampoco creo que sea completamente inservible, pero es perfectible. Las fórmulas que hace rato nos platicaba Arturo, pues tienen dos componentes, ya sean de aportaciones o participaciones, tienen dos componentes que crean inercia. Uno es que distribuye recursos de acuerdo con la población, con los estados, pero que también con los recursos que se han dado en el pasado, ¿no? Entonces, por esa parte, pues también la ley de coordinación fiscal pensaríamos que no responde tan bien como podría a las necesidades actuales de los gobiernos subnacionales. Muchas gracias. Gracias a usted, maestro. Arturo, ¿qué opinión le merece este pacto fiscal? Sí, creo yo que, bueno, tenemos un federalismo mal formado o hay una malformación del federalismo. Efectivamente, no todo es dinero, diríamos así. El componente normativo a partir del cual se sustenta y se desarrolla en lo cotidiano las actividades en la federación, en la nación mexicana, están trastocadas toda vez que no hay respeto, diríamoslo así, entre los ámbitos de responsabilidad de la federación con los estados y con los municipios. Esta vulneración no es exclusiva de la federación hacia los estados y hacia los municipios, es también de las entidades federativas de los estados hacia los municipios y también hacia la federación. Efectivamente, no todo es dinero, pero creo yo que esta malformación no ayuda, no contribuye en absoluto a la consolidación de la vida democrática en nuestro país. Y quizá el componente menos importante pudiera ser el económico. Sin embargo, por la elementalidad de las cantidades que llegan a los municipios y a las entidades federativas y el direccionamiento de estos recursos para
para planes, para programas y para actividades ya muy específicas, pues hace prácticamente, convierte a muchas de las entidades federativas y máxime en la mayoría de los municipios en oficinas que destinan la mayor parte de sus recursos al pago de las nóminas. Es a lo que yo me refería hace rato. Y entonces creo que es necesario revisar, porque el pacto federal también desde sus orígenes incluía el compromiso, la convicción, la visión, la convención nacional para propiciar el desarrollo y el progreso equilibrado en nuestro país. Y creo que esto se tiene que revisar porque no está sucediendo. Entonces vemos como si hubiese muchos Méxicos, ¿verdad? Porque las políticas sociales, el solo tema de la pobreza, pues está atacando a todo el país, pero hay regiones, microrregiones, y hay regiones completas, entidades completas, en donde la pobreza y la marginación pues ya sentaron sus reales, y creo que el pacto federal tiene que ser revisado y debe de tocar asuntos como el de cómo le vamos a hacer en México para enfrentar el tema de la pobreza. Gracias, Arturo. Doctor Guillén, ¿qué políticas públicas se debe instrumentar el gobierno para fortalecer el federalismo y pues no regresar a un presidencialismo centralista? Bueno, hay varias rutas. La primera, reitero, es de que formemos las instituciones de la política intergubernamental. Esto es, ¿cuáles son los instrumentos que van a permitir de manera continua y permanente a los estados ser parte de las decisiones nacionales? Ese es el punto crítico. Estas instituciones no existen, solo hay organismos como es la CONAGUA, esos son apenas primeros pasos, o las asociaciones de municipios, que son también primerísimos pasos, pero no tenemos el marco institucional adecuado para este sistema federal. En el tema fiscal, por ejemplo, el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal sería un instrumento posible, pero si lo reformamos de tal manera que tenga más atribuciones y peso político y no sea simplemente un órgano de consulta. O sea, que realmente pese allí la decisión y el debate con respecto a la estructura del Sistema Nacional Fiscal. Esto está planteado desde hace mucho tiempo. Ya hubo una Convención Nacional Hacendaria en el 94. Creo que si retomamos la memoria de esa convención, no van a cambiar mucho las cosas, son más o menos los mismos asuntos que ya están planteados desde hace 3 décadas tranquilamente. Entonces son asuntos que sí tienen ya una ruta y un diseño. Y agrego, además, que hay otro problema muy serio en estados y en municipios, y evidentemente también la federación. Pero vamos a regresar a estados y municipios, que es la calidad del gasto. Cuando una administración municipal tiene no 100, no 1,000, no 2,000, sino 5,000, 8,000 millones de pesos y no tiene recursos para tapar un bache, estamos en un problema muy serio de calidad del gasto. Entonces también hay que no solo decir nos faltan recursos, es cierto, nos faltan recursos, pero también es cierto, también hay que asumirlo, que tenemos una distorsión del gasto espantosa, así literal y claramente lo señala, en los estados y en los municipios y en la federación todavía. Entonces, la salida que está haciendo el gobierno actual, el presidente de la República, es un recorte aparentemente en la dirección correcta, pero tampoco está en la supervisión y racionalidad del gasto y de los recortes brutales que están ocurriendo. Entonces tampoco esa es una salida. Entonces sí hay que reflexionar de conjunto todo ese escenario en donde la lectura sea la racionalidad, la calidad y el control democrático del gasto en los 3 niveles de gobierno. Gracias, doctor Guillén.
¿Con qué mecanismos cuenta la ciudadanía, maestro Christopher? Pues para exigir que se respete justamente la ciudadanía, la soberanía, perdón, estatal y el municipio libre para que contemos con un federalismo democrático. Bueno, Gaby, ahorita me quedo con lo que platicaba el doctor Guillén acerca de en qué se utilizan los recursos. Creo que la transparencia podría ser un instrumento por medio del cual la ciudadanía exija que los recursos se utilicen en lo que son, como bien comenta. No solamente se trata de, ok, tengo más recursos, sino de en qué se están utilizando. Gracias. Agradezco, maestro. Arturo, ¿cómo podemos impulsar la participación de estatal y municipal en la toma de decisiones nacionales? Bueno, voy a empezar de abajo hacia arriba. La pregunta y la respuesta que da el maestro Christopher, hay una herramienta que se está utilizando desde el SAT que tiene que ver con la trazabilidad, es decir, de un recurso que se genera por la vía que sea. Eso tiene un seguimiento, ¿verdad? Que más allá de la eficiencia o de la oportunidad con la que los organismos ciudadanos, los comités de participación ciudadana han estado trabajando en los últimos 10 años con una debacle en estos últimos 2, digo yo. De cualquier manera, el gobierno federal desde el SAT está, vamos a decir, revisando, supervisando ahora con mucho más rigor la aplicación de los recursos y creo que cada vez es más difícil para que un gobierno, sea estatal o municipal, pues haga un uso no decente de ese patrimonio. Primero, creo yo que se tiene que perfeccionar el sistema de participación ciudadana en la vigilancia, en la fiscalización de los recursos públicos que se invierten en programas que impactan directamente su calidad de vida, decía el doctor Guillén. Miren, no podemos hablar de un federalismo fortalecido, de un federalismo real y pleno, cuando desde el punto de vista normativo, desde la Constitución hacia la normatividad de municipal, local, se establece las funciones de los ayuntamientos. Se dice que el cabildo tiene las funciones, fundamentalmente tiene actividades y responsabilidades que tienen que ver con el alumbrado público, con la seguridad pública, con la infraestructura urbana local, con el manejo de residuos sólidos. Estas actividades tan elementales, el bacheo, ¿verdad?, no se pueden realizar a plenitud por la sencilla razón de que no hay recurso para eso. Y entonces, y eso impacta directamente la calidad de vida de la gente, ¿verdad? Y da la posibilidad de que se haga un buen gobierno o un gobierno mediocre o un gobierno a secas. Es decir, no todo, yo estoy de acuerdo con el doctor Guillén, no todo tiene que ver con los recursos, ¿eh? Ok, hay presidentes municipales que se las ingenian para diseñar programas, políticas públicas con los recursos propios, vamos a decir, con la capacidad, aunque sea mínima que tienen, para poder innovar. O sea, hay muchos elementos, pues, y hay muchos ejemplos a nivel nacional de lo positivo y otros de lo negativo. Yo creo que lo que tenemos que hacer es impulsar, promover y apostarle a que sí se lleve a cabo este nuevo pacto federal, esta nueva convención nacional, en su componente hacendario y en su componente social. Y me refiero al componente social porque al final de cuentas el gobierno de la República y su interconexión con el gobierno de los estados y los municipios tiene tareas tan importantes como el que hoy estamos viviendo con la pandemia, con la cuestión sanitaria, pero también con problemas como el de la seguridad nacional o el de la seguridad pública. De tal manera que si nosotros no le apostamos, si quienes estamos convencidos de la necesidad de consolidar la vida democrática en nuestro país, no le apostamos a la actualización, a la adecuación o a la modernización del sistema del Pacto Federal en México, creo que estamos dejando muchos cabos sueltos y entonces
pues la política interior, pues al final de cuentas estará siendo tratada, pues igual si les parece correcto en la mañana o dentro de un mes, creo que está descuidado ahí. Pero asuntos como el de la violencia, como el de la inseguridad en nuestro país, son problemas que a ver, termino con esto. Creo que la crisis sanitaria, con la crisis económica y que se percibe ya traslapada con la crisis social y con la crisis política y de gobernación, creo que son elementos más que suficientes para que los tres órdenes de gobierno, pero fundamentalmente el gobierno federal, encabezado por Andrés Manuel López Obrador, y los gobernadores de las entidades federativas, hagan lo que se necesite hacer para convocarse en una gran convergencia para revisar todo esto. Son asuntos que no podemos esperar 2, 3 meses, 2, 3 semestres para estarnos lamentando de la crisis social que ya se visualiza, que ya se asoma, empalmada insisto, por la crisis sanitaria, la crisis económica, la crisis social y la crisis política y también la crisis de gobernabilidad. Le agradezco, Arturo. Lamentablemente, bueno, pues llegamos ya a la parte final de este programa, por lo que voy a pedirles que si ha quedado algo en el tintero, algo más que quieran agregar, por favor. Ahora sí, como dicen, hablen ahora o callen para siempre. Doctor Guillén, adelante. Gracias. El punto central en donde todo confluye es que realmente no hemos modernizado nuestras instituciones desde el punto de vista democrático. Hablamos mucho de la palabra, del término, pero los instrumentos concretos para que la sociedad tenga control de sus gobiernos no están desarrollados. Y en los municipios hay un ejemplo muy claro, es un diseño institucional hecho ya desde hace muchos años, de décadas, de otra etapa de México, y no se ha movido el diseño político interno de gobierno, no para elegir, de gobierno, cómo se construye la participación y la decisión ciudadana en el gobierno municipal. Y pasa en los estados, y pasa también a nivel federal. Entonces, el desarrollo democrático del país es condición para el desarrollo de su sistema federal y es condición para el desarrollo en todos los sentidos de la nación. Gracias, doctor. Maestro Christopher, algo que se quede en el aire y sus conclusiones, por favor. Muchas gracias. Bueno, a mí me gustaría reiterar que considero que el pacto fiscal pues es perfectible. Sí considero que es una cuestión de recursos y que ahí mismo va a radicar la complejidad de modificar el pacto fiscal. Pensémoslo así. Hoy he hablado mucho de participaciones y de aportaciones. Pensemos en la modificación del pacto fiscal que tendiera a premiar la actividad económica, que se pareciera más todo el sistema a las participaciones. ¿Quiénes son los estados que favorecerían o que buscarían o que pujarían por hacer ese cambio? Los que tengan una actividad más económica, una actividad económica más fuerte. En cambio, los estados más reservados van a decir, ¿sabes qué? No, mejor vamos a quedarnos como estamos, ¿no? En todo caso, si vamos a hacer un cambio, pues dirijamos más recursos a los estados que estamos más rezagados, es decir, hagamos que esta ley de coordinación fiscal, este reparto de recursos, se parezca más a la parte de aportaciones que a la de participaciones. Creo que también es muy importante para los gobiernos locales fortalecer la recaudación local. En 2017, en promedio, 73% de los recursos de los gobiernos nacionales provenía del gasto federalizado. O sea, de cada 10 pesos que tengo, 7 pesos con 30 centavos proviene de la federación. Creo que también en la medida que se fortalezca la recaudación, que reduzcan esa dependencia de los recursos que reciben de la federación, también podrán hacer valer más su opinión. Y por último, quiero agradecer al presidente Ortiz, al doctor Guillén. Fue muy enriquecedor hablar con ustedes, tener puntos de vista pues distintos, diferentes. Fue muy enriquecedor y un placer a ustedes. Gracias. También el placer es para nosotros. Arturo, por favor, adelante con qué se queda por ahí en el aire, tus conclusiones, adelante.
Yo creo que al final de cuentas las visiones son complementarias. Sin embargo, yo quiero compartir con ustedes la siguiente reflexión. No, no quiero ver lo que ha sucedido en el pasado. Quiero ver la situación real que vivimos hoy en nuestro país, con estas instituciones vulneradas y muy deterioradas, muy débiles, efectivamente, que debilitan en sí mismo, en su conjunto, debilitan el pacto federal o el federalismo mexicano. Y creo que, entre otras cosas, luego le sacan la vuelta a algunos gobernantes desde la federación hacia las entidades, es que necesitamos decir las cosas por su nombre. México requiere una reestructuración de todo su sistema, ¿verdad? De tal suerte que podamos, con esa nueva reestructuración, podamos generar más riqueza, podamos tener un modelo de distribución más equitativo que propicie o que apalanque el desarrollo equilibrado entre las diferentes microrregiones y regiones del país. Y desde luego una reestructuración que nos permita consolidar a las instituciones que deben ser las garantes o que sean las garantes de la vida democrática en nuestro país. Pero no puede haber democracia mientras tengamos el 50% de los mexicanos con problemas de alimentación y salud y educación de calidad. Entonces, yo creo que por ahí es por donde tenemos que transitar y el federalismo se tiene que revisar y se tiene que fortalecer efectivamente para el fortalecimiento de la vida democrática, pero no puede haber esto si no tenemos generación de riqueza y si no tenemos instituciones fuertes, consolidadas, que nos permitan hacer todo el ejercicio que está en buenas intenciones, a lo mejor desde la Carta Magna hasta alguna normatividad municipal, pero que en los hechos está diariamente vulnerada porque o no alcanza el recurso o el oficio político no se le da a los responsables de la política interna en nuestro país. Muchas gracias a los dos. Yo la verdad que me quise respaldar aquí en la experiencia del doctor Guillén y en la experiencia de Christopher. Yo soy químico, les comento al final, yo soy químico, yo no soy los temas que están ustedes, pero bueno, tengo alguna experiencia en este asunto. Muchas gracias y buenas tardes a todos. Pues gracias a ustedes, lamentablemente, bueno, pues ha terminado ya el programa del día de hoy. No me resta más que agradecerle, doctor Guillén, la participación que nos regaló el día de hoy. Muchas gracias. Un gusto, muchas gracias. Saludos a Arturo y a Cristian. Maestro, y a ti, Gaby. Gracias. Gracias, maestro, le agradezco mucho también su participación. Gracias por haber regalado un ratito de su día. Muchas gracias a ustedes por hacer, y pues acá nos volvamos a encontrar. Así es, yo espero que muy pronto, que esta no sea ni la primera ni la última. Arturo, te agradezco mucho desde allá, desde Zacatecas, saludos hasta allá y gracias nuevamente por estar el día de hoy con nosotros. Gracias a ustedes, Gaby, a Christopher y al doctor Guillén. Gracias a los tres. Bueno, pues un placer haberlos escuchado y gracias a todas y todos ustedes que hacen posible este programa, gracias al equipo de producción que nos acompaña todos los días y que se lleva la mayor parte de la chamba en este trabajo. Gracias por estar con nosotros. Compártanlo, escríbanos y no se pierdan el próximo programa. Nos vemos el próximo jueves aquí en Revolución Democrática 2.0. Yo soy Gaby Juárez. Hasta la próxima.